La clase anterior hablamos acerca de las expresiones culturales de Grecia. Pues el día de hoy hablaremos sobre Roma, los orígenes. ¿Sabías que Roma fue la ciudad más grande de Europa durante 500 años? Situación geográfica. La civilización romana se desarrolló en la península itálica, un territorio cubierto en gran parte por montañas. De norte a sur está atravesado por la cadena de montañas de los Apeninos. Por el norte, los Alpes constituyen una gran barrera natural. La península itálica se divide en tres zonas. La zona continental, que abarca desde los Alpes hasta el río Rubicón. La zona peninsular, que es la península propiamente dicha, y está dividida en dos áreas, una orientada al mar Adriático y la otra al mar Tirreno. Y finalmente, la zona insular, que está constituida por las islas circundantes como Córcega, Cerdeña y Sicilia. En estos territorios, los romanos encontraron las condiciones necesarias para su desarrollo, el clima apropiado para la agricultura y la ganadería, y posición estratégica de la península itálica, que dividía al Mediterráneo en dos zonas y que además estaba próxima a África. Hablemos ahora sobre los primeros pobladores. Alrededor del siglo XIII a.C., un conjunto de pastores y agricultores de origen indoeuropeo llegaron a la península y desplazó a la población nativa. Estos pueblos se establecieron en las colinas y llanuras en torno a los montes Apeninos. A partir del siglo VIII a.C., los griegos fundaron sus colonias al sur de la península y en Sicilia, región que fue llamada la Magna Grecia, y que ejerció influencia comercial y cultural sobre el resto de la península. Por otro lado, al norte de Italia se habían establecido los etruscos. Su pueblo, cuya prosperidad se basaba en la agricultura, la metalurgia y el comercio, le permitió alcanzar un gran desarrollo y crear la primera cultura itálica. Los etruscos se organizaron en una confederación de ciudades-estado fortificadas, ligadas por vínculos culturales y religiosos. Los orígenes de Roma. En el siglo VIII a.C., la llanura de Lacio, en el sector central de la península, fue ocupada por los latinos, una tribu de pastores que fundaron asentamientos agrícolas a orillas del río Tíber. Con el tiempo, estos asentamientos se fusionaron hasta formar una aldea que se hizo más extensa cuando se unieron con los sabinos. En el siglo VII a.C., los etruscos también tuvieron influencia en esta aldea, que se transformó en una importante ciudad y se convertiría en Roma. Los antiguos romanos también tenían una explicación mítica y heroica acerca de sus propios orígenes. Por ello, difundieron la leyenda de Eneas y sus descendientes, los cuales fueron Rómulo y Remo. Hablemos acerca de la leyenda de Rómulo y Remo. Cuando los romanos empezaron a expandirse por la península itálica, difundieron explicaciones míticas acerca de su historia. Relataban que ésta se inició cuando Eneas, un príncipe troyano que escapó de la destrucción de la ciudad, llegó al Lacio. Años después, su nieto fundó la ciudad de Alba Longa, donde se estableció una monarquía. Algunos siglos más tarde, el rey Numitor fue destronado por su hermano Amulio, quien, para evitar cualquier riesgo, ordenó asesinar a todos sus sobrinos varones y obligó a su única sobrina, Rea Silvia, a convertirse en sacerdotisa para impedir que concebiese un heredero. Sin embargo, el dios Marte la fecundó y quedó embarazada de dos gemelos, los cuales se llamarían Rómulo y Remo. Al enterarse de ello, Amulio ordenó lanzar a los bebés al Tíber. Los niños, no obstante, sobrevivieron gracias a los cuidados de una loba, que los amamantó hasta que
fueron hallados por una pareja de pastores que los llevó a su choza y los crió como hijos suyos. Años más tarde, Rómulo y Remo descubrieron su origen real y lucharon contra Mulio, reponiendo a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa. Posteriormente, ambos hermanos decidieron fundar una ciudad en los Pajes donde habían sido rescatados. Para ello, Rómulo trazó los límites de la futura ciudad y ordenó que nadie la cruzase. Sin embargo, Remo no obedeció y su hermano lo asesinó. De ahí en adelante, nadie osó a desobedecer a Rómulo, y la ciudad se llamó Roma en su honor. Hablemos ahora acerca de las etapas de la historia de Roma. La historia de Roma se divide en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. Roma fue una monarquía desde su fundación en el año 753 a.C., aproximadamente hasta el año 509 a.C. En esta etapa le sucedieron 4 reyes de origen latino y 3 de origen etrusco. Los historiadores suelen considerar a los 4 primeros como legendarios por la falta de fuentes históricas que confirmen su existencia. En el año 509 a.C., los abusos del último rey sublevaron a la nobleza y se instauró la república. Veamos entonces esta línea del tiempo. En el año 753 a.C. se dio la fundación de Roma. Seguidamente, en el año 509 a.C. se da la expulsión de Tarquino, el soberbio. Seguidamente, en el año 27 a.C., Octavio Augusto fue el primer emperador. Y finalmente, en el año 476 después de Cristo, se dio la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya para terminar, hablemos acerca de la organización social y la política. Durante la monarquía, la base de la organización social fue la familia. Las familias que se consideraban descendientes de un antepasado común formaban una gens. A su vez, 10 gens formaban una curia y 10 curias una tribu. La Roma monárquica estaba compuesta por 3 tribus. La sociedad romana estaba dividida en 3 grupos. Los patricios, que era la clase más poderosa, descendiente de los fundadores de Roma, tenían derechos políticos y poseían la mayor parte de la tierra. Los plebeyos, constituido por la mayoría de la población, eran libres pero sin privilegios. Estaba compuesto por los extranjeros y finalmente los esclavos. Se caía en la esclavitud por nacimiento de padres esclavos, por deudas o por ser prisioneros de guerra. Pasemos a hablar acerca de la organización política. En lo político habían 3 instituciones. La primera, el rey, que tenía funciones judiciales, administrativas, militares y religiosas. El cargo que desempeñaban no era hereditario. Seguidamente, el Senado, que elegía al rey y lo aconsejaba en la toma de decisiones. Esta institución estaba compuesta por los jefes de las gens. Sus integrantes pertenecían a las familias patricias más poderosas y ocupaban su cargo de por vida. Y finalmente tenemos a la asamblea. Tenía derechos de aprobar o rechazar la designación del nuevo rey propuesta por el Senado. Estaba integrada por todos los varones adultos de las curias, pero los patricios eran los que tomaban las decisiones. Es así que con toda esa información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.